tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Romina, ¿cómo estamos? Buen jueves, Mario. ¿Todo bien? Sí. Buenas Bien. noches, Mario. Un día Ahí vino un complicado. señor recién a vender dólares. ¿Sí? Sí. ¿Y a cuánto? Qué afortunado de poder 25 vender. pesos. Ah, bueno. 25 pesos. Y alguien le preguntó, ¿pero no serán falsos? Bueno, dice, vale 40. Dice, ¿qué querés que sean reales? Dice, Claro. no podés comprarlo tan barato, ¿no? Ahora todo tiene lógica. Y es una cosa realmente escalofriante lo que pasa, ¿no? Así es. Hoy se pararon las ventas en el comercio, hoy pasó de todo al mediodía, ¿no? La gente ya no quería vender, el que tiene productos para vender que están cotizados o pueden ser cotizados en dólares, realmente paralizó, el que se paga también en pesos corrientes nuestros se paralizaron. ¿Por qué? Y bueno, porque no se sabe cuánto va a costar ese producto del día de mañana, ¿no? Se supone que se va a clavar ahí por ahí cerca a los 40, pero claro, llegó hasta 41 y pico, casi 42, es terrible, ¿no? No lo pueden parar, no hay forma de que le den una solución económica al dólar. Y yo me acuerdo palabras del presidente de los argentinos cuando decía, lo que tenemos que hablar en la Argentina es en pesos, no en dólares, hay que sacarse ya de encima la palabra dólares, una palabra que viene existiendo en nuestro país hace 60, 70 años, ¿no? Siempre todo es en referencia al dólar. Macri pensaba que de un día para el otro podía cambiar y además decía que no era un problema el dólar, como que tampoco era problema la inflación. La inflación, vamos a llegar este mes, ya están hablando del 40%. Es la inflación más alta que tuvo cualquier presidente que haya manejado la República Argentina. Realmente un tema dramático, ¿no? Bueno, veremos que tengan la certeza en el rumbo económico en algún momento para que podamos tener un poquito más de tranquilidad en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Y de nuestras empresas. Bueno, a ver, vamos a hablar de un tema esta noche. Tenemos un tema que va a ocupar la hora del programa. Yo el día pasado me quedé un poco asombrado con el tratamiento que se le dio a un pedido del doctor Bonadío de allanar las viviendas de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Primero, que tenga que pedir autorización un juez al Senado para allanar a un senador. Realmente es una cosa bastante extraña, ¿no? Que un juez tenga que anunciar lo que va a hacer y se lo tenga que anunciar al cuerpo donde corresponde ese senador. O sea, 3 meses antes diciéndole, les pido permiso, muchacho, mire que lo vamos a allanar, es como que le dio la advertencia, avísenle a la señora que le vamos a ir a allanar, por lo tanto, si tiene algo en el lugar, sáquelo urgente. Sin embargo, no fue así y se trató legislativamente, el Senado se reunió. Dentro del Senado hubo distintas apreciaciones por gente que estaba siguiendo las transmisiones. Fue el despegue político nuevamente de la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque ya prácticamente anunció su candidatura, o por lo menos hizo saber que iba a estar en la pelea electoral, ya sea fuera o dentro de la cárcel. Puso el ejemplo de Lula, no sé si ustedes se acuerdan, dijo Lula está en la cárcel y sin embargo ahí sigue con su candidatura, como diciendo de ahí también se puede ganar, porque Lula, teóricamente, bueno, por eso pasó lo que pasó con los comicios, ¿no? En Brasil, bueno, pasaron una serie de cosas. Lo curioso es que el Senado también fue acusado de ser una cueva o ser un club de amigos. Eso fue lo que se dijo esa misma noche. ¿Y por qué se dijo esto? Y bueno, porque varios de los legisladores que están ocupando esas bancas tienen causas en las justicias de cada una de las provincias donde fueron o gobernadores o manejaron de alguna forma la cosa pública. Ni que hablar del caso de Menem, ¿no? Que como expresidente de la Nación tiene sentencia ya de 2 hechos que fueron realmente graves para el país, muerte de gente, armas, lo que se quiera imaginar, y sin embargo sigue formando parte del cuerpo. Y el cuerpo dice que recién lo va a desaforar en el momento que las sentencias queden firmes. Y la sentencia en firme puede ser que salgan 4, 5, 10 años, no hay mucho apuro para actuar, y mientras tanto es senador. Es más, en la última elección decían que no se podía presentar, sin embargo presentaron un recurso a la justicia dijo que sí, que no estaba inhabilitado. Por lo tanto fue y salió senador nuevamente por 4 años en su provincia, en La Rioja. Y de ahí hay varios casos más, entre ellos el caso del senador Juan Carlos Romero. En la provincia que él representa, o sea, nuestra provincia, tiene 10 causas en la justicia. Cristina Fernández de Kirchner creo que tiene 7 o 11, no sé ya cuántas. Pero ¿cuál es la diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner, lo que está siendo juzgada hoy, y Juan Carlos Romero con las causas que tiene en la provincia de Salta? ¿Hay diferencias, usted cree? Bueno, allá aparecieron bolsos, acá aparecieron tierras. Aparecieron tierras, compra y ventas de propiedades en una tarde, en una semana, en 3 días. Hay enriquecimiento ilícito. O sea, hay de apropiarse cosas del Estado en el cual el doctor Romero, cuando era gobernador,
se ha quedado para sí mismo. De ahí viene gran parte de su fortuna. Muy bien, las denuncias están hechas, nada más que la justicia nunca actuó. O sea, porque esto de Cristina podría haber estado 20 años más en la justicia si la justicia no actuaba. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que se está hablando? Nada, que la justicia en un caso actuó, como en el caso de Bonadío, y en Salta la justicia no actúa con respecto a Juan Carlos Romero. Nos vamos a poner antecedentes concretos de lo que estamos hablando, porque hasta ahora, si bien es cierto que la justicia no había hecho nada, era nada, no lo había juzgado. Lo que pasa es que está empezando a anular causas la justicia, lo cual es un hecho mucho peor. Ya lo comentó el doctor Alejandro Saravia la semana pasada, lo habló este tema de la Ciénaga, nosotros también hicimos un comentario al respecto y hoy lo vamos a profundizar un poquito más porque creemos que es importante que así se haga y a ver si podemos conseguir justicia en nuestra provincia. El hecho de pedir justicia no significa que al doctor Romero haya que meterlo preso. Se lo puede dejar en libertad, pero para eso que se pueda demostrar que realmente no se llevó ningún espacio de tierra ni hizo ninguna cosa extraña en sus 12 años de gobierno. Entonces tal vez tenga que tener un día, ¿sí?, un certificado que diga: yo no tengo ninguna denuncia en la justicia local y estoy totalmente limpio y quiero ser nuevamente candidato. Pero sin embargo sigue renovando sus mandatos y el problema que tiene la justicia todavía está sin resolverse. Y usted va a decir: ¿pero tiene la culpa Romero? No, Romero es un ángel, no tiene nada que ver. Es la justicia, según dice Romero, ¿no? Es la justicia la que no lo juzga. Claro, después están todos los artilugios de los jueces amigos y de las trapisondas que se hacen dentro de la justicia para que Romero no llegue a declarar. Nunca fue a declarar Romero. Una señora que fue presidenta de los argentinos, ya van 18 veces que la lleva a la indagatoria. La citan y tiene que ir. Romero no fue nunca. Creo que fue a inaugurar la ciudad judicial cuando se hizo, después no apareció nunca más. Y es el único denunciado en la provincia de Salta que con causas de 10 años nunca pasó por el Palacio de Justicia a poder decir: señor juez, esto es así. No, seguramente al juez lo llama a su casa. Entonces eso es un feudo, ya no es un gobierno. Se pone muy incómodo Romero con el tema de la Ciénaga. Es un tema que lo tiene bastante alterado y lo demuestra cada vez que se le pregunta al respecto. Nosotros vamos a hacer primero una presentación de qué es la Ciénaga para que usted se ubique cómo fue la tramitación de esto, así después podemos entrar en detalle y lo podemos hablar con gente que directamente lo ha denunciado en su momento. Estamos hablando con el diputado Humberto Vázquez, que quiere pedirle a los jueces juicio político, a los jueces que determinaron ya la nulidad de esto. Ramón Villa, que es un diputado provincial del Frente Ciudadano para la Victoria, y a Claudio del Pla, hombre del Partido Obrero. Eso lo vamos a analizar también con el doctor Alejandro Saravia, que fue ex fiscal de Corte, y lo vamos a hacer también con un periodista que estuvo trabajando mucho en este tema, periodísticamente, que es Daniel Ábalos. Yo les propongo a ustedes que podamos ver el primer informe de qué se trata la Ciénaga y qué es concretamente la Ciénaga y cómo llega a manos de Juan Carlos Romero y su familia. Es el proceso judicial por el caso La Ciénaga. Prescindamos por un momento del fallo de la Sala 1 de impugnación para rememorar ese caso que empezó un 1 de octubre del año 2010, cuando militantes de Barrio de Pie se apostaron al costado de las 90 hectáreas que debían destinarse a terrenos sociales, aunque terminaron en manos de quien había sido el gobernador de la provincia, el actual senador Juan Carlos Romero. El negociado comenzó en 1998, cuando el decreto 1297 incorporó al Estado la fracción, que era parte de la finca La Ciénaga Isasmendi, uno de cuyos propietarios, Domingo Martín, la ofreció como parte de pago de una deuda que otra firma suya, Import SRL, tenía con el ex Banco Provincial de Salta. Las tierras se evaluaron en 1.100.000 pesos y el decreto consideró beneficiosa la operación, en tanto decía que la deuda del cesionario era de difícil recupero, estableciéndose también que el terreno se destinaría a programa Familia Propietaria para ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos sociales. 6 años después, en febrero del 2014, el Estado vendió la propiedad a José Luis Agustini en dación de pago, valuando la propiedad en 460.000 pesos. La convertibilidad por entonces ya era cosa del pasado, con lo cual la compra que el Estado había realizado en $1.100.000 luego se vendió en 460.000 pesos y como parte de pago para la adquisición de 12 hectáreas al valor de casi 2 millones de pesos y que se ubicaba al borde de la autopista que conecta la ciudad con San Lorenzo.
En la operación actuó la escribana de gobierno Laura Inés Guayar, quien formaba parte del staff del estudio particular de Manuel Brizuela, el hombre que en 1998 ocupaba el mismo cargo y en el 2004 era uno de los ministros más influyentes de la gestión Romero. Lo sospechoso había requerido de una irregularidad. Nunca hubo un acto estatal y administrativo que desafectara la finalidad perseguida originalmente y por ello la venta se hizo a través de una resolución administrativa que los funcionarios justificaron estrafalariamente. Familia propietaria supuestamente nunca pudo ubicar familia en el lugar porque eran terrenos aislados. 4 meses después, Agustini vendió la ciénaga a Sociedad Prados de Atocha en 100.000 pesos. Y cuando estalló el escándalo, el luego imputado Manuel Brizuela argumentó que se trataba de transacciones entre particulares, aunque las personas involucradas eran de su entorno político y profesional. Era el caso de María Cecilia Pérez de la Fuente, quien adquirió el terreno en nombre de Sociedad Prados, era escribana del staff del estudio del propio Brizuela y la persona que en el 2009 vendió las 90 hectáreas a la estancia El Carmen Sociedad Anónima, una sociedad completamente vinculada a la familia Romero. La operación se realizó también por 100.000 pesos un 19 de noviembre del 2009 y el propio Brizuela actuó como escribano. El círculo entonces se cerraba. Un terreno que 11 años antes le había costado al gobierno 1.100.000 pesos, que entonces suponían $1.100.000, eran adquiridos por una firma del exgobernador por 100.000 pesos que suponían $28.000. Precio insólito si se tenía en cuenta que en 1998 el camino que comunicaba la ciudad con la ciénaga era una pura huella, mientras en el 2009 la propiedad era atravesada por una autopista de 18 kilómetros, doble mano y con excelente alumbrado público. Nadie dudaba ya que la operatoria supuso un paciente trabajo en perjuicio del patrimonio del Estado, evidenciado en la diferencia de valores que le asignaron a la ciénaga entre la compra original y la venta final, y que en lo central contradijo todas las reglas de la oferta y la demanda, acto que supuso también frustrar irregularmente el objeto para el cual se había adquirido la tierra en un primer momento. Todo eso está a punto de quedar en la nada, porque un ejército de letrados entre el representante de los imputados y de la justicia desmenuzaron las leyes para empiojar y dilatar un proceso que, combinado con los fueros parlamentarios a los que el senador nunca renunció, concluyeron que las acusaciones contra Romero y los suyos eran contradictorias y confusas, decretando la nulidad de la denuncia y confirmando así que el poder siempre busca que nos sintamos pequeños e impotentes, porque sobre la supuesta pequeñez e impotencia construye lo que realmente le importa, su impunidad. Bueno, esta es una síntesis de todo lo que ha pasado estos años con esta propiedad que quedó en manos de Juan Esteban Romero, que es el presidente de la sociedad y es el hijo de Juan Carlos Romero. A Romero esto le molesta sobremanera cada vez que se toca el tema y nunca lo quiso hablar con nadie, con nadie. Cuando vino gente de Buenos Aires, vinieron a través de un programa nacional que se llamaba CQC, un periodista Gonzalito, un peticito que muy activo en notas, fue mandado de un canal de Buenos Aires para hacer notas acá, y esto es lo que reflejaba en ese momento, esto hace 9 años atrás. La compra una sociedad anónima que se llama Estancia El Carmen. ¿Quién era el director de esa sociedad anónima? El hijo de Romero. Te la puedo creer. Estamos enfrente de las 90 hectáreas, enfrente de la ciénaga. Vamos a llamar por teléfono para ver cuánto cuesta el metro cuadrado en este barrio privado. Así sabemos el precio real de las tierras de las cuales es dueño el hijo de Romero. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor. Mire, yo lo llamo porque estoy interesado en algún terreno de la Fidelina. Quería saber más o menos en cuánto está el metro cuadrado. Está en $22 el metro cuadrado. O sea que más o menos un terreno de 1.200 metros cuadrados. Sí. ¿De cuánto estaríamos hablando? Unos $24.000 más o menos. $24.000 un terreno de 1.200 metros cuadrados acá y $27.000 nada más, 90 hectáreas enfrente. Hagamos la siguiente cuenta. $22 el metro cuadrado. Si lo multiplicamos por 10.000 y a eso lo multiplicamos por 90, nos da un total de 80.190.000 pesos. ¿Qué fue lo que hizo la Cámara con respecto a la venta y compra irregulares de tierra aquí en esta provincia? Más específicamente hablando del tema La Ciénaga. Por
creamos una comisión investigadora donde participaron todos los bloques y se llegó a la conclusión de dos temas casi, diría yo, importantísimos. En primer lugar, la venta de las tierras fue irregular porque se las sacó del Estado sin autorización legislativa. Esas tierras salieron por un precio muchísimo más bajo y salieron del destino para el que estaba prevista, que era para la gente pobre. Si ese hecho hubiera sucedido en ese momento y la Cámara de Diputados se hubiera enterado, deberíamos haber pedido el juicio político del entonces gobernador y de todos sus ministros que participaron en este tema. Chicos, una pregunta. ¿Esta tierra es de ustedes? ¡Sí! Se me acaba de ocurrir una idea. Vení, vamos a llevar esta tierra a la casa de un ex gobernador que hace milagros. Así que lo que vamos a hacer es llevarle esta tierra hasta la puerta de la casa para ver si la puede transformar en más dinero para ustedes. ¿Les parece? Oh, nos encanta. ¿Sí? Nos encanta. ¿Les gustó la idea? Sí. Perfecto, bueno, a trabajar. Chicos, ya estamos bien, ¿eh? Yo creo que estamos bien porque si no nos vamos a ir haciendo Willy desde acá. Mirá el rancho que tiene. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Juan Carlos Romero está? No. ¿Dónde anda? No tengo idea. ¿Está seguro, no? Sí, sí. Porque por ahí la casa es tan grande y usted no lo encuentra, no lo vio, está en algún que otro cuarto. No. Traemos tierra para que él, que es un genio del negocio inmobiliario, la transforme en tierra de más valor. Ah, está bien. Bueno, listo. ¿Pasamos? No. Bueno. Muy bien, perfecto. Ahí vamos. Bien ordenadito, bien ordenadito. Ahí está. Ay, llegó la policía. Siempre cae la policía. ¿Por qué la habrán llamado? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Gonzalito? ¿Ya me puedo ir? No, sí. ¿No? No. Únicamente queremos que te levanten las cosas y que tiraron Pero se... contravención. Perfecto. Muy bien. Entonces yo la dejo y usted me hace la contravención. Déjeme trabajar a mí, por favor. Listo, usted hace su trabajo, yo hago el mío. Estamos en Costa Salguero buscando a Juan Carlos Romero. Sabemos que no quiere hablar del tema. Igualmente nosotros vamos a esperarlo a la salida de una charla que da en este lugar. A ver qué dice del tema. Vení. Romero, ¿cómo le va? Yo molesto 5 segunditos. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Siempre. ¿Usted me puede explicar cómo 90 hectáreas que usted compró bajo su gobernación a $1.100.000 fueron vendidas hoy en manos de su hijo a $27.000? Que todo mentira. ¿Y lo puede fundamentar? Claro, eso en el juez, en la justicia, no con usted. ¿Y por qué no conmigo? Porque no tengo los papeles en la mano. Nosotros sí tenemos los papeles en la mano y podemos fundamentar que es muy rara la operación inmobiliaria. No se vaya. Ahí tenemos la declaración de Romero, un hood robin que le roba a los pobres para dárselo a los ricos. Este informe salió el día 1 de mayo del 2011 y Romero lo que se comprometió con el periodista ahí dijo, no tengo los papeles, pero se los voy a dar a la justicia. Nunca fue a la justicia, nunca apareció por la justicia. Por eso yo insisto que creo que los jueces van a la casa de Romero. Y claro, van a arreglar cosas, no van directamente a ver cómo van a juzgar a un hombre. La semana pasada estuvo Romero por acá en una reunión con empresarios de la construcción y cuando salió pasó exactamente lo mismo. En una reunión con los periodistas, un periodista le preguntó por la Ciénaga y Romero fue peor porque le dijo, no sé de qué me habla, le pegó un empujón, se subió al auto con una metodología exactamente igual que hizo en esa oportunidad. Ante esa situación nos encontramos en la provincia y esa es la justicia que hoy estamos tratando de ver hasta dónde puede llegar con un caso de denuncias hacia un hombre que manejó la provincia durante 12 años, que tiene 11 causas en la justicia. Está peor que Cristina. Sin embargo, debo rescatar el valor de la señora Cristina ante las leyes, porque Cristina la citan y va, y se presenta y va a declarar, aunque después presente un papel. Romero no se presentó nunca. Lo vamos a tratar en la noche de hoy. Le pido una pequeña tanda y ya estamos nuevamente con ustedes. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones.
Bueno, ahora sí, le damos ya la palabra al doctor Alejandro Saravia. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? La justicia, si bien tiene algunas aristas criticables, esta semana nos dio una muy buena noticia, una noticia importante. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, el tribunal penal más alto de la República Argentina, integrada por la Sala Cuarta, por el doctor Borinsky, Geminiani y Hornos, declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esto en aplicación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los delitos de corrupción con los delitos de atentados en contra del sistema democrático. Se trataba en ese caso de la vieja causa de 1996, IBM-DGI, en la cual había la investigación, existe la investigación, por pago de coimas por una suma de 120 millones de dólares. El año pasado, en un programa precisamente de Cara a Cara que me invitaron como entrevistado cuando era fiscal de corte, mencioné el caso del recurso extraordinario que había interpuesto en la causa de los intendentes, en la causa del Topo Ramos. Ya hasta cariño le tengo el Topo Ramos, hace 20 años que convivo con él. En esa entrevista mencioné que yo había interpuesto ese recurso extraordinario en base a 3 agravios. En primer lugar, el alzamiento por parte de la Corte de Justicia de la provincia de Salta en contra de una sentencia de la Suprema Corte de la Nación, en la cual decía esa sentencia de la Corte Suprema que a Ramos se lo debía llevar a juicio inmediatamente. Después también expresé como agravios el hecho de que no había sido considerado por la Corte de acá local, la Corte de Justicia de la provincia, no había sido considerado el hecho notable de que Ramos había sido precisamente, mientras cometía supuestamente los delitos, había sido funcionario público y seguía siendo un connotado dirigente político. Tanto es así que actualmente es senador por el departamento de Rosario del Lerma. Y el tercer agravio era la imprescriptibilidad de esos delitos por aplicación precisamente del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es decir, que la Cámara de Casación Federal Nacional me dio la razón, pero la Corte de Justicia de la provincia de Salta no, y tampoco la Corte ad hoc, que siguen escamoteando la causa ahora a través de un tribunal de la Corte ad hoc, siguen escamoteando la causa esta de los intendentes por el tema del juicio Ramos. Vidar Campos, Germán Vidar Campos, un tratadista notable del derecho constitucional ya muerto, definía estos delitos como los delitos constitucionales, que se van estableciendo, tipificando en función de las fechas. Por ejemplo, en el artículo 29 de la Constitución Nacional se menciona el delito de concederle al titular del Poder Ejecutivo la suma del poder público. Esto, recordemos, que la Constitución se sanciona en 1853 y se refería a la concesión de poderes extraordinarios a la figura de Rosas. Después de los golpes de Estado, con la reforma del año 94, ya en la década, en la etapa constitucional democrática, se reforma la Constitución y se dibuja el tipo delictivo de los atentados en contra del orden institucional del sistema democrático y se equipara a estos delitos el delito de corrupción. Es decir, muchas veces a muchos dirigentes se les escucha decir que tendría que haber, respecto de la corrupción, un nunca más, como hubo respecto de los delitos de lesa humanidad, que también son imprescriptibles. Este paso de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal
Es un paso fundamental, esencial, en esa dirección. Es decir, para que el nunca más se aplique también para la corrupción. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Nos vemos ya en un ratito nada más con ustedes y por supuesto la mesa la va a integrar también el doctor Alejandro Saravia. Ya volvemos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, ya estamos nuevamente. Gracias, señores. Muy buenas noches. Vázquez, buenas noches. Hola, Villa, buenas noches. Doctor, Claudio, ¿cómo estás? Daniel. Señores, yo la verdad que no sé cómo poder encarar esto, si hablamos de la justicia o hablamos de lo que hace al robo al Estado, ¿no? Porque acá estamos hablando de dos cosas que son importantes. Por un lado, un robo que fue acusado, que se había robado, y la justicia no lo trató, y por otro lado, los jueces en la forma que resolvieron esta situación. Alejandro, vos lo habías planteado la semana pasada, en lo que hace a la situación de los dos jueces que habían tomado la decisión de cortar la causa ya de Romero. Sí, yo lo que señalaba la semana pasada, que incurrían en su resolución, la sala esta de impugnación, en lo que llama, un sofisma que llama petición de principio, es decir, le exigían al dictamen de la doctora Loyola que tenga los requisitos o elementos que recién puede tener al final de la etapa preliminar de la instrucción preparatoria. Entonces, no se le puede pedir los requisitos, los elementos o el contenido que recién lo puede adquirir previo a la elevación a juicio de la causa. Es decir, una vez transitada la etapa preliminar de la investigación. Es decir, yo creo que ahí hay un sofisma que en realidad torna atacable esa resolución, y espero que se la ataque. Leo en los diarios, no sé en cuál diario obviamente, que el fiscal de la Cámara de Impugnación dice que no va a apelar. Bueno, yo creo que es un caso serio, porque veo que el Ministerio Público debe mantener viva esa acción penal. Según algunos comentarios que hay en ámbitos judiciales, dice que el fiscal no la va a apelar, la causa definitivamente, porque la causa la quieren tomar por otra parte del código, la parte nueva, donde habla de delitos económicos. Por lo tanto, se caería de un lado y entraría otro. Por lo menos así lo han manifestado. Ahora, ustedes, Vázquez, nosotros hicieron una presentación con respecto a los jueces. El bloque de la Unión Cívica Radical le hizo una presentación formal a López Viñal solicitando de que
exija y le requiera a sus fiscales el cumplimiento del deber de acusación, es decir, que agote las vías del Código Procesal Penal en cuanto a agotar la vía recursiva e inclusive hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de que no hubiese garantía del acceso a la justicia en la provincia de Salta, que entendemos nosotros ya están dadas las circunstancias hace tiempo de que no existe justicia, no existe república en Salta y eso es lo que hemos... esa es la nota formal que le hemos presentado a López Viñal. No hemos tenido respuesta, pero sí se comenta en pasillos de tribunales de que dijeron de que no iban a apelar, como dice Alejandro. Sí. No, yo creo que habría que ponerlo en contexto, para siempre entender las cosas mejor. Hay 3 hechos. Uno pasó hace 72 horas. Hubo una conferencia de prensa de la Cámara de la Construcción de Salta, rodeada de los legisladores nacionales, y el gobernador también hizo declaraciones al respecto. ¿Qué dijeron? Todos. ¿El gobernador o el ex gobernador? No, el gobernador actual. Juan Manuel Urtubey. En Salta no hay cuadernos, en Salta no hay sobreprecios, en Salta no hubo corrupción, en Salta todo se paga lo que corresponde. Es decir, aquí no va a haber un capítulo local de esta discusión de la corrupción a nivel nacional. Antes de esta conferencia de prensa, hubo 2 hechos que yo lo asocio. Uno es este fallo para clausurar la principal causa contra Romero. Yo después tengo otras 5, que después puedo explicarlo, que están tan paradas como esta, de denuncias por compra con sobreprecios y una cantidad de casos. Ese es un fallo. Y el otro fallo es el fallo sobre Salta Forestal, donde la Corte dice no me puedo pronunciar sobre el tema de la constitucionalidad de una decisión de Urtubey que por simple decreto, por encima del Poder Legislativo, estableció un acuerdo para que la empresa de Olmedo no pagara una ley vigente del año 2010, que es un canon equivalente al 10% del valor de la producción por Salta Forestal. Es decir, que benefició a valor desde febrero del 2016 por 300 millones de pesos a esta empresa, a sola firma. O sea, a ver, vos asociás lo que dijo el gobernador de la provincia, de que esta es una provincia para el libro Guinness, o sea, es una provincia ejemplar, donde nunca se robó nada, nunca pasó nada, es la familia Gingla llevado al Estado, ¿no? No asocio eso, con el fallo, sí. El rechazo de nuestro planteo por Salta Forestal, sí. este planteo con respecto a la principal causa de ¿Y qué quiere Romero, blanquear Juan Manuel Urtubey? No, quiere que no se abra un capítulo local, no quieren que se abra un capítulo local que vuelva a poner sobre la mesa causas que están paradas y que eventualmente aliente a la población a denunciar nuevos casos. Pero, perdón, habría una contradicción con el propio gobernador, porque el gobernador tiene denuncias hechas por parte del Estado provincial hacia la figura de Juan Carlos Romero. Así es. Pero si este caso de Salta Forestal empezó con un planteo de... Nosotros hicimos la comisión investigadora, sí. Teníamos los dictámenes. Los dictámenes demostraban que no habían cumplido con los requisitos de la concesión. Yo escribí un dictamen, después de estudiarme toda la concesión de Salta Forestal. Urtubey intervino para que no haya una decisión política de la comisión investigadora y se fue a la justicia con un planteo de lesividad del contrato. Después, 6 años después, cuando firma este decreto, la provincia renuncia. Es decir, que primero dijo, esto es un mamarracho insostenible, contrario a los intereses. Un señor juez tiene que decir de que esta tierra tiene que volver a la provincia porque este contrato es lesivo. Eso en febrero, Salta Forestal. Por Salta Forestal. En febrero de 2016, el gobernador de la provincia renuncia a esa causa judicial, establece un pacto y por decreto, además, condona esta cifra y habilita una transferencia a un tercero, que ahora es el que está explotando, estos terrenos de Salta Forestal. ¿De qué cifra estamos hablando? En ese momento eran 300 millones. Ahora, lo que está en juego con Salta Forestal, 64 años de concesión. Pero hubo un queda crimen. 45. A ver, terminemos el tema Mario, con Vázquez. Sí. El tema de los cuadernos, en Salta no existe el cuaderno Gloria, pero existen los protocolos de registro de sentencias, que son peores que los cuadernos o que el cuaderno que está en boga actualmente. Es decir, esta es una provincia donde los jueces deberían ser juzgados en el corto plazo por connivencia fraudulenta, asociación ilícita, incumplimiento de deberes funcionarios públicos y abuso de autoridad. Creo que es una caricia. Pero estamos hablando de una provincia donde están asociados ilícitamente gente del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Y encima hasta arman los negocios diciendo, yo no me voy, firma el vicepresidente del Senado en lugar de este. Es todo una maquinación absolutamente planificada,
pergeñada para lograr el efecto de enriquecerse indebida e ilícitamente. Es decir, estamos hablando de gente que se pone de acuerdo para delinquir, es asociación ilícita. Peculado, en el caso de Romero, es una caricia también. Pero bueno, esto es la justicia que tenemos en Salta. Villa, lo escuchábamos también al diputado Godoy como presidente de la Cámara, que hablaba con Gonzalito, este periodista de CQC, y daba las explicaciones de cuál había sido el dictamen de la Cámara. Sí, pero antes quiero, a lo que vos introducías en un principio, donde decías que hablamos de justicia o hablamos de robo al Estado. Es que las dos cosas están totalmente relacionadas, porque hubo robo al Estado, por supuesto, con la venia de la justicia. Yo llegué como diputado, ya en el 2010 empecé a denunciar las situaciones que, bueno, teniendo ya un lugar en la Cámara representando un departamento como Rivadavia, que teníamos intendentes que robaban, pero de una forma impune. Luego hemos presentado pruebas de los robos que hubo. Y acá quiero hacer un mea culpa. Nosotros habíamos llegado en el Frente para la Victoria acompañando a un nuevo gobierno. Creíamos y estamos convencidos que, bueno, se iba a investigar todo lo que vino por detrás, porque en definitiva también lo he denunciado. Claudio es testigo en su momento de lo que fue la entrega de las tierras de General Mosconi, las tierras del hangar, el hangar, la causa está en la justicia. Así es. Bueno, pero también no te olvides, porque yo infinidad de veces te escuché, Mario, muchísimas veces, porque bueno, muchas veces parecías disco rayado, recordando a los salteños la situación y las causas que había y que no se avanzaba. Por ejemplo, cuando hablamos de las tierras del hangar, bueno, Mayula Pá, que era gobernador interino, fue el que firmó el decreto de comodato y también fue el que entregó las tierras del General Mosconi. Y cuando lo citó a Kemeyer, ¿qué dijo? Que no sabía lo que firmaba. Únicamente en nuestra provincia, en este país, y siguió siendo la tercera autoridad de la provincia. Entonces hubo una venia de este gobierno al cual en su momento habíamos apoyado pensando que iba a ir fuertemente para seguir las causas que estaban pendientes, para que la justicia avance. Fue todo lo contrario. Hubo un momento que hubo un clic en su momento, y decía, vamos por todo. Y de repente se olvidaron todo, hasta Carlitos Morelo, que fue el denunciante en su momento de la causa de la Ciénaga, no lo escuchamos más denunciar. Siempre somos los mismos los que estamos en la Cámara y venimos... Bueno, Morelo en este momento es funcionario del gobierno provincial, ¿no? Así es. Sí, mira, yo refresco 2 o 3 de los casos que son importantes, digo, porque aparte la gente los puede ver, son hechos de corrupción ahí. Para ir a sacar la foto. Por ejemplo, si uno va frente al barrio Tribuno y ve los terrenos de la ex Boroquímica Varadero, son 6 hectáreas, es una de mis denuncias. Esas 6 hectáreas estaban contaminados con residuos de boro, muy gravemente contaminados. Entonces ahí hubo una operación en donde el Estado las compra al llamado, no me sale otro nombre, Negro Sosa, que todo el mundo lo conoce por Negro Sosa, ¿no es cierto? Que supuestamente las había descontaminado. El Negro Sosa se hace una diferencia de muchos dólares de la época, muy importante la diferencia, y el Estado la compra ¿con qué objeto? Construir viviendas para el IPB. Bueno, el lugar por supuesto sigue contaminado. 20 años después, esto es 19 años después, el terreno está contaminado, nunca pudo ser utilizado para viviendas porque no es posible construir, el boro se come el hierro, así que es incompatible. El Estado no ha podido hacer nada de nada, ni vivienda ni nada, y ahí tenés un terreno yermo. Bueno, ahora, eso no es evidente, no es una compra, es un fraude. En 9 años la justicia no pudo investigar eso. El barrio Congreso Nacional de Cerrillo, que es un barrio de tierra y hábitat, también. Ahora bueno, pero está bien, pero ¿cuánto influye en eso el poder político y de un senador de la Nación como es Juan Carlos Romero ante la justicia local? Bueno, totalmente. Y el pacto que hizo Romero con Urtubey, doblemente. Porque la estafa que él dice, bueno, fuimos parte de un... Nos ilusionamos con algo que después no anduvo. Bueno, fue una estafa aquello, hay que hacerse cargo. Fue una estafa. La oposición artificiosa entre Urtubey y Romero. Urtubey y Romero pactaron y pactaron también la impunidad. Por eso son 5 causas las que yo tengo, además esta de la Ciénaga. Barrio Congreso Nacional, 14 hectáreas en General Mosconi, la empresa Desafíos del Chaco, que es una empresa de Romero, compró 2.000 hectáreas en ese lugar, ¿no es cierto? Y después vendió solamente 20 hectáreas. Él compró esta semana por 800.000 las 2.000 y a la semana siguiente le vendió al Estado por 500.000 solo 20 hectáreas. Es decir, el 1
El 1%. O sea, a ver, había una metodología que en ese momento se hablaba mucho, que cuando Romero no quería firmar algo, que es lo que acaba de decir Vázquez, lo hacía Guayar. Guayar firmaba, Guayar se iba o aparecía la PAT, pero siempre había una serie de reemplazos sugestivos en el momento que había que firmar algún tipo de negocio. O sea, acá no hay cuadernos, o sea, pero sí hay están los evidencias, decretos, ¿no? están las sentencias. Y si el Poder Judicial, o sea, la Corte de Justicia de Salta y algunos jueces inferiores, cumplen la función de vasallos. ¿Y vasallo qué significa? Estar al servicio del señor feudal. Esta es la función específica de muchos de los integrantes de la Corte de Justicia de Salta y de algunos jueces inferiores en materia penal. No voy a hablar de todos los jueces porque sería injusto hacerlo, pero sí muy particularmente de la justicia penal y de la Corte de Justicia de Salta. Daniel. Sí, un modo operandi siempre requiere, digamos, bueno, identificar cuál es la oportunidad de enriquecerse, ¿verdad? En un país, generalmente en este país la obra pública siempre ha sido producto de coima. En el caso de nuestra provincia tiene que ver con la tierra, es motivo de enriquecimiento. Esto tiene que ver, digamos, mucho con cómo se ha ido desarrollando en las últimas 2 décadas, digamos, la historia de nuestro país. Hoy en día, hace un par de décadas, provincias como Salta, Chaco, Santiago del Estero, la tierra se convirtió en el botín de guerra por una cuestión muy sencilla. Antes estas tierras que eran estériles, si se quieren, comparadas con la región pampeana, con el avance de la siembra, todas las tecnologías de siembra y demás, ahora fíjense en que, bueno, y ahí tenés las grandes extensiones, Rivadavia es el claro ejemplo, ¿sí? Y después la tierra para negocio inmobiliario, la Ciénaga es el claro ejemplo. Y ahora fíjense que hay fechas que son importantes. Recién Claudio hablaba de ese canon en el año 2010 a Salta Forestal. Era cuando Olmedo estaba por disputar la gobernación con Urtubey. Entonces ahí hubo una arremetida del oficialismo, yo lo interpreto así, hubo una arremetida del oficialismo para apedrear a aquel que iba a ser rival. Perdón, ¿quién era el oficialismo en ese entonces? Urtubey. Pero la Cámara respondía a Urtubey, aparte estaba en su primer mandato, Urtubey estaba poderoso, lo sigue estando, pero digamos tenía buena imagen, llamémosle. Ese es tu punto de vista. Ya no lo Ese tiene. es mi punto de vista, ¿no? Ya no lo tiene. Claro. Y vos fíjate que cuando descubrimos el tema de la Ciénaga, yo recuerdo 3 cosas de ese 1 de octubre del 2010. Una, la emoción que tenían esos 100 militantes de Barrios Pie ahí pensando de que estaban volteando, digamos, a un gran impune. ¿No? Una. 2, cuando empezamos a ver todo el circuito, a mí me impresionó, digamos, la paciencia para cumplir todos los pasos, ¿no? Y llegar cuando se cierra el círculo y decir, bueno. Y 3, yo me preguntaba, y me sigo preguntando, en ese entonces Romero no iba a disputar la gobernación ni tenía que renovar la banca de Senado, pero era evidente que la información había surgido de algunas usinas del oficialismo. Y uno se preguntaba en ese entonces, tal vez demasiado cuadrado en ese momento, de que pensaba de que las internas solamente se disputan cuando hay una elección, ¿qué habrían estado disputando? Ante un Romero que ese año no salía al ruedo electoral. Más común era en el 2013, 2015, que cada vez que salía de un discurso vos lo carpeteabas con la Ciénaga, tenía sentido. Ahora no, coincido plenamente con Claudio, después que todo eso pasó, pero hubo pruebas concretas. Hubo pruebas, tal coincido con vos, no se trata de... Perdón, diputado, sí. Una sola cosa, porque no solamente el circuito por el cual se quedan con las tierras, sino también el otro hecho importante es que vos tenés que desafectar la tierra. Eso es muy importante. Prueba concreta, te decía tierra, siguiendo con lo que decía. El intendente de Rivadavia, Banda Sur, se quería adueñar de 36.000 hectáreas. De gente, de criollos, poseedores, en su momento lo denuncié en la justicia con pruebas concretas, porque él había firmado, o sea, se hacía la cesión de derecho a nombre de él. A ver, yo lo que no quisiera que nos desviemos del tema, porque si no nos vamos. Claro, sí. O sea, la comisión en la Cámara de Diputados, no sé si vos fuiste parte, cuando trataron el tema de la Ciénaga, lo escuchábamos recién al diputado presidente, donde decía que, bueno, la Cámara había dado un rechazo a eso porque no había pasado por el orden administrativo que correspondía, que tenía que ir al Poder Legislativo. Sin embargo, el negocio se hizo entre el Estado y particulares.
Bueno, nosotros planteamos ir más lejos. El Estado debió haber recuperado esas tierras, y eso decía nuestro dictamen, porque estaba completamente viciado de punta a punta esto. Lo mismo pasaba con el caso de Salta Forestal. El dictamen de la Cámara de Diputados fue un encubrimiento de este aspecto, de esa decisión política que había que tomar, que no quisieron tomar, y decía recién Godoy, hubiera correspondido un juicio político. Bueno, él fue oficialista de Romero, nunca propuso tal cosa, pero el caso que yo denuncio de Salta Forestal, ¿no corresponde a un juicio político de Urtubey? Si Urtubey utiliza facultades que no tiene y que solo las tiene el Poder Legislativo, que es el que puede crear impuestos o condonarlos, ¿no es una causal gravísima? Bueno, no solo no ha ocurrido ninguna promoción de juicio político, sino que no han querido seguir ningún bloque nuestra presentación judicial en la Cámara, en la Corte de Justicia. Entonces, a ver, lo que podríamos llegar a la conclusión es que la única forma que tienen de tener impunidad los hombres del Ejecutivo y los que quieren delinquir y quedarse con las cosas del Estado es con la complicidad de la justicia. Así es. Bueno, Mario, con respecto a ello, mientras hablaban los amigos, pensaba en que para mí el último paso de esto, el moño, digamos, es la pretendida reforma constitucional. Porque desde un principio, la reforma constitucional esa, de la cual se habla, estaba dirigida, evidentemente, a lograr la estabilidad de por vida de esta Corte de Justicia. Entonces, yo creo que también, evidentemente, la marcha hacia esa reforma constitucional parte también de un acuerdo entre las dos personas que gobernaron, las dos personas poderosas de este último cuarto de siglo. Estamos hablando de un cuarto de siglo, los últimos 24 años de la provincia. Entonces, el broche de oro de ese pacto es la reforma constitucional. Y eso torna peligroso porque hay mucha perdón, gente... pero eso, lo que está diciendo, no habla muy bien de la justicia local, ¿no? O sea, siempre aparece la justicia involucrada. Sí, claro. Pero en eso no pregunto. De la justicia local, en la medida que me llamaba siempre la atención, aún estando en el Ministerio Público, que durante 24 años no hubo un funcionario público juzgado, salvo uno que era de Rondón, llegó a funcionario público, que fue el Gordo Di Pietro. El único, porque creo que habían desaparecido no sé cuántas camisetas o cuántas pelotas de fútbol. Que le había ordenado el Ejecutivo que las compre y después le negaron eso. Claro, es el único que llegó a juicio. Entonces, evidentemente hay una complicidad de la justicia. Y cuando mencionaban los diputados, yo creo que la Comisión de Justicia, la Cámara de Diputados, tendría que analizar caso por caso y ver a qué la actuación de los diferentes jueces en los distintos casos. Por ejemplo, el tema que recién mencionaba del topo rabo de los intendentes. ¿Por qué demoró tanto? Porque lo demoraron tantos jueces y fiscales. Hay que analizar eso y pedirle el jury de enjuiciamiento a esos jueces y a esos fiscales. Ahora, en algún momento hay que empezar a limpiar. Perdón, había 3 intendentes en esa situación, ¿no? Sí, señor. Así es. Eran Varios. 3 los intendentes. Varios. Y se habían quedado con plata los chicos, porque se habían quedado con plata de las cooperadoras asistenciales. Varios. Pero esto es todo así, Mario. Mirá, a ver, 90 hectáreas son 1.800 lotes. Estamos hablando de 1.800 familias que se quedaron sin una alternativa de terreno. Esto es lo que se quedó Romero ilícitamente, por llamarlo con cariño. Podríamos decir que se robó, pero, ¿entendés? Utilizando su lugar, el lugar de poder que ejercía, como cabeza de una asociación ilícita, que es lo que pidió el fiscal de Renuevo investigar en las causas que yo denuncié. Y la Corte dijo, no vamos a investigar asociación ilícita, no vamos a unir las causas para demostrar que hubo una comandita, que hay una camarilla que en el tiempo, ¿sí? El tipo penal de la asociación ilícita. Una asociación que en el tiempo extendido se reúne para cometer un delito. De esto se trata. Y entonces la separaron para que no se pudiera investigar. Después vino Romero y dijo, yo tengo fuero, no corresponde otro fuero. Nunca declaró en las causas. La impunidad es escandalosa. Pero además hay una muy mala actuación de un juez que pide un desafuero, cosa que no hubiese hecho falta pedir un desafuero. Totalmente. O sea, y eso Rodolfo Urtubey se sentó encima durante 6 meses en el Senado de la Nación, porque él estaba en la comisión, y lo frenaron. O sea, realmente estamos ante una situación de protección los ciudadanos de que pueda pasar cualquier cosa. Estamos ante un feudo de 24 años, ¿no? Pero encima hay una hipocresía de quien está imputado,
porque en Buenos Aires reclama justicia con respecto a Cristina Fernández, me parece perfecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre como denuncias y como hechos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo de Cristina Fernández y lo que está pasando y Juan Carlos Romero? No, son situaciones distintas. Y probablemente andás a ver el tamaño. El otro no está pero son las mismas. Con la diferencia que la expresidenta la cita a Bonadío y va. Con fuero, pero va. Acá nunca fueron ninguno de los indicios. A esa hipocresía a la que se refería. Nunca fueron declarados. Romero actúa de una manera muy hipócrita. En Buenos Aires reclama justicia y dice que hay que meter los presos a los del gobierno anterior que se robaron, y me parece perfecto. Comparto. Pero en Salta ni siquiera se presenta a declarar. No, dice que el caso no existe, le dijo un periodista el otro día. No, eso no existe. Él cree que está fuera de la justicia, él cree que está fuera del contrato social, él es una especie de entidad supraconstitucional, algo así como... Originariamente, hace muchísimos años, yo fui defensor oficial. Nunca, ningún imputado se siente culpable. Entonces, ninguno que sea sospechado de un delito se va a echar la culpa. El problema no es el imputado, el problema es la justicia y los fiscales. Es decir, lo que tiene que mantener activa la justicia. Y ejercer la autoridad. Es obvio que tienda a evadirlo. A argumentar su inocencia y lo que fuera. Pero la culpa es del Estado, que a través de esos resortes tienen que actuar. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Mario? Perdón, pero ¿cuál es la responsabilidad de la Procuración? Porque la Procuración maneja a los fiscales. A través de instrucciones generales maneja a los fiscales. Entonces, ¿qué se podría decir? ¿Que la Procuración también es cómplice de esta situación? Una de las responsabilidades especiales que tiene el Procurador General es el pedir los jurisdiccionamientos. Entonces, el asunto es cómo salimos de esto, porque el problema no es que nos quejemos, la audiencia debe estar ya a esta altura podrida de que ya se queja esta gente. Bueno, nosotros venimos peleando hace mucho tiempo, pero no nos conformamos con haber hecho presentaciones judiciales. El lunes nos vamos a la puerta de la Ciudad Judicial, vamos a hacer una manifestación y vamos a reclamar contra la impunidad de Romero, de Urtubey y de Olmedo como cabezas de un régimen que debiera ser también juzgado como se está juzgando a nivel nacional, un Estado que ha intervenido como para, asociado a las empresas, robarnos. Es decir, acá hay un empresariado argentino que se ha enriquecido no sobre la base de sus negocios lícitos, sino sobre tener un poder político cómplice desde hace varios gobiernos. Como dijo Cristina Kirchner, autoincriminándose el otro día en el Senado, dijo, la patria contratista no empezó conmigo. Es decir, que ella negoció con la patria contratista y los que estaban antes, y yo agrego, los que están después también. Este es el problema. Como argentinos tenemos que sacarnos de encima, por supuesto. Tenemos que sacarnos de encima este sistema de robo que está asociado al Estado y a un viejo sistema de partidos políticos. Para eso hay que ir a la calle, no hay otra forma. En su momento que la justicia del país era horrible de todo punto de vista, pero que la peor del país era la salteña. Lo dije y por allí he recibido algunos embates, pero estoy convencido de eso. Perdón, estamos haciendo un programa totalmente machista, le vamos a dar participación a Romina, porque la verdad es que ya me siento mal. No, Hola, por Romina. favor, estoy aprendiendo muchísimo. Mi consulta para el doctor Saravia tiene que ver con la justicia, si en definitiva la solución está como proponía el diputado del PLA en ir y manifestarse, ¿o hay alguna esperanza dentro de la justicia de que las cosas marcharan como tienen que marchar? O bueno, los salteños nos tendremos que resignar a la suerte de ser un feudo. Bueno, yo creo que, como recién lo dije, me inclino por las vías institucionales. La vía institucional es el análisis de actuación de cada uno de los jueces que intervino en alguna de las causas estas y de los fiscales que también intervinieron. Entonces, una vez hecho el análisis ese, cuando haya una falta se pide el jury de enjuiciamiento, se lo aparta. Yo creo que esa es la vía de solución de esta justicia. Y después, sí presionar, en el supuesto caso de no, porque esta Corte de Justicia no brinda garantías, presionar para que no se realice esta reforma constitucional, que los mismos que realizaron las tres anteriores quieren una cuarta. Ahora, perdón, pero yo me pregunto, ¿no? Uno dice, bueno, habría que pedir jury a los jueces que cometen estas arbitrariedades, este ocultamiento de cosas, ¿no? ¿Hay quien esté en condiciones en Salta de pedirle eso a los jueces? ¿O hay una complicidad política también de todo el sector político? Hay una complicidad política, indudablemente. Los últimos jury los salvaron a los jueces. El tema de la integración. El caso de la niña Huichí. Claro, en el caso de la niña Huichí, que lo hemos denunciado, se le pidió el jury y lo salvaron. Bueno, la prensa también y la conciencia de la sociedad, en eso sí entra la movilización.
porque la prensa también tiene que movilizar y la sociedad tiene que movilizarse en defensa propia. Bueno, es que en el caso de la persona acusada, estamos hablando de Juan Carlos Romero, que tiene la prensa y tiene el poder político y además el dinero suficiente como para poder bancar un feudo, ¿no? Bueno, de eso se trata, Pero mira, hoy, por último, la verdad que este programa en un día como hoy, deberíamos hablar de otras cosas, pero quiero decirte lo siguiente, ¿qué tiene que ver toda esta corruptela que estamos criticando y denunciando con este robo que le están haciendo al pueblo argentino hoy, con el dólar a 40 pesos, con una política económica que destruye los derechos de los estudiantes, la universidad pública? Mira, el camino es movilizarse para que no haya impunidad y para derrotar este plan de ajuste. Tenemos un gobierno que está literalmente agotado. Bueno, a ver, con eso da para horas de poder charlar. Sí. El tema de hoy de la Ciénaga es porque sencillamente hay una situación que la está agotando la propia justicia después de 10 años. Y vamos a quedar realmente en que las tierras se perdieron, en que 2 jueces fallaron de esa forma y ahí terminó esta historia. O sea, estamos convalidando. De nada sirvieron estos 10 años. No nos sirvieron de nada los 10 años ni las denuncias, ¿no? Eso es muy grave porque... A ver, a uno le queda la desoladora sensación de que aquellas personas, la sociedad, que es víctima de este tipo de negociados, digamos, no tiene por ahí el poder suficiente como para torcer esta direccionalidad política que hay en la provincia. Bueno, pero si no lo pero tiene... que también la oposición a lo largo de los años no ha tenido tampoco la capacidad para encontrar los caminos, sea movilizándose o institucionalmente o lo que sea y demás. Y digo, para el que queda del costado mirando, dice, bueno, ¿y? Bueno, la pregunta es esa entonces. Bueno, ¿y? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar con esta causa. El tema lo vamos a seguir, porque no es la única causa que está involucrado un ex gobernador, sino que tiene varias, Juan Carlos Romero. Y a mí me llama la atención realmente las declaraciones de Juan Manuel Urtubey diciendo que estamos en una provincia totalmente limpia y que no hay cuadernos y que no hay nada y que no hay complicidades. La verdad, gobernador, con todo respeto, debo disentir con usted. Si usted quiere vender en el orden nacional que su provincia es impecable, creo que está en un camino totalmente equivocado. Lo ideal sería que le diga al país cuál es el tipo de provincia que recibió, qué es lo que tiene y qué es lo que va a dejar, ¿no? Me parece que por ahí pasaría algo de honestidad intelectual como para poder tener pretensiones de ser presidente de los argentinos. Caso contrario, vamos por buen camino, ¿no? Así es, así que bueno, los esperamos el lunes a las 9:30. Los que no quieran impunidad en Salta, en la ciudad judicial. Muy bien, gracias, señores. Gracias, Romina. Nos encontramos el jueves que estamos nuevamente con ustedes. Gracias.